¿Sabes? Por ejemplo, hay una diferencia grande entre un elefante y un león. Por ejemplo, un elefante, fíjate muy bien estos datos, un elefante es 12 veces más grande que un león, es 70 veces más pesado que un león. Un elefante es 7 veces más inteligente que un león. Fíjate, un elefante puede con 1, con 2 o con 3 leones al mismo tiempo, pero hay una gran diferencia. Cuando un elefante ve a un león, tiene miedo y ve peligro. Pero cuando un león ve a un elefante, ¿sabes qué ve? Ve su almuerzo, ve su comida, ve su sustento. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que muchos creyentes hoy en día han perdido su identidad. Y cuando ven un problema grande, cuando ven algo que está fuera de su alcance, como Lambert, salen corriendo, salen atemorizados. ¿Por qué? Porque quizás están en una manada que no les corresponde. Y empiezan a comportarse como vemos en el video, que era un león. Y mientras estaba compitiendo en cuanto a las habilidades propias del rebaño de corderos, era muy débil y empezó a adoptar muchas costumbres de un rebaño de ovejas, aunque su naturaleza ¿cuál era? Era la de un león. Pero cuando él estuvo en peligro y cuando él miró que estaban acechando a su mamá postiza, dice, lo que vimos en el video es que vino una chispa que encendió su naturaleza. Y esa chispa que encendió su naturaleza no lo llevó a tratar de balar como una oveja, sino que dentro de él surgió ¿qué? Un rugido que paralizó al lobo que estaba acechando a todo el rebaño. ¿Sabes qué es lo que se trata de esto? Eso se trata de que tú encuentres cuál es tu naturaleza, de que dentro de ti hay un león, hay un espíritu de liderazgo, que cuando tú te levantas confiadamente, cuando tú te levantas sabiendo quién eres en Cristo Jesús, cuando tú te levantas, empieza a activarse dentro de ti una convicción. Se activa una convicción que nace de adentro, que es el espíritu de liderazgo que hay en ti, y empiezas a tomar y a enfrentar los retos que te está presentando la vida. ¿Sabes qué significa esto? Eso significa que no tienes ya que estar huyendo como un impío, que ya no tienes que estar dándote la vuelta, retrocediendo cuando venga una dificultad, cuando se te presente una prueba, sino que tienes que enfrentarla, y en el espíritu de la naturaleza que tienes que empezar a rugir como un león. Dice la palabra de Dios que Jesús es el león de la tribu de Judá. Pero hay algo que me llama la atención de este versículo. Dice, más el justo está confiado o es atrevido como un león. Y la palabra justo es algo que quiero considerar en esta mañana. ¿Por qué? Porque hay una condición. No dice que todas las personas viven confiadas como un león. Dice el justo. El justo vive confiado. O sea, hay una condición. ¿Para qué? Para que tú hagas retroceder al enemigo. ¿Y cuál es esa condición? La justicia. ¿Qué es la justicia? Aquí lo tengo anotado. Justo no es una persona que es perfecta. ¿Ok? O sea, no significa que tengas que ser perfecto, sino justo es una persona que es recto, que está a cuentas con Dios. Es una persona
que es íntegro. Es una persona que vive en integridad. No es una persona que en la iglesia levanta sus manos y adora a Dios y en su casa maldice a todos. Es una persona que es de una sola pieza, que es el mismo en público y es el mismo en privado, que es el mismo con personas que no conoce que con personas que tienen mucha confianza. Es una persona que es de una sola pieza. Es una persona que vive en integridad. Es una persona recta. Es una persona que no le debe nada a nadie. Esa es una persona justa. Es una persona que no miente. Es una persona que no se esconde. Es una persona que enfrenta las situaciones y acepta cuando se equivoca. Acepta sus errores y los enfrenta y los arregla. Eso es una persona justa. Es una persona que cuando pide un crédito al banco no está pensando en cambiarse de banco para que ya no lo siga la deuda. Una persona justa. Amén. Porque dice la escritura que el impío sale corriendo, es decir, tiene temor. ¿Por qué? Porque la conciencia lo está llevando a un nivel de ¿qué? De temor. Cuando usted anda mal con su licencia, cuando usted anda mal conduciendo sin licencia o conduciendo con una placa sobrepuesta, usted ve un policía, ve un federal, ve un tránsito y empieza a temblar. Y mientras más despacio usted va, el tránsito va como que ahí pastoreándolo atrás de usted y usted va nada más revirando a ver a qué horas le prende las luces, les hace un sonido para que se ponga a un lado. ¿Por qué? Y el tránsito ni en cuenta. Como no anda recto, ¿qué pasa? Tienes temor. ¿Y sabes qué es el temor? El temor es un espíritu demoníaco que acecha a la vida de las personas. ¿Para qué? Para detenerlos en su propósito y en su llamado en Cristo Jesús. El temor es un imán que atrae toda clase de maldiciones a la vida de una persona. Usted sabe, por ejemplo, que una maldición se tiene que activar. Amén. Es decir, cuando hay muchas personas que le tienen miedo a la brujería. No, es que me están haciendo un trabajo. Es que fue con una bruja de las más buenas de aquí Tampico. Y está haciendo un trabajo de brujería fuerte. ¿Ok? Pero dice la palabra de Dios que ningún arma forjada en contra tuya va a prosperar. Solamente hay una forma en que esa maldición que está haciendo esa bruja se active en tu vida. ¿Sabes cuál es? Que tú tengas temor. Porque cuando tienes temor se activa la maldición inmediatamente. Dice la palabra de Dios que el profeta Elías estaba en el campo y él se paró y retó a 900 profetas falsos, ¿sí o no? Así dice la Biblia. Y estaba en medio de los 900 personas estas idólatras y todo el pueblo creyéndoles, y él era el único que le estaba creyendo a Dios. Era 1 contra 900, imagínate el grado de presión. Y dice la palabra de Dios que él se llenó de osadía, que él se llenó de valentía y que dijo, bueno, vamos a hacer una prueba. A ver qué Dios responde. A ver con quién Dios está. Y dice la palabra que empezó a preparar el holocausto y trajo la ofrenda y la empezó a esparcir y dijo, vamos a hacer una prueba. Y los desafió a los 900 y dijo, el Dios que responda con fuego, a ese vamos a servir y a ese vamos a adorar. Imagínate, algo sobrenatural. El Dios que responda con fuego y que venga y que consuma esta ofrenda, a ese Dios vamos a servir. Y dice la escritura que no solamente preparó la ofrenda, sino que él mojó la ofrenda.
O sea, se la puso más difícil a Dios. Vamos a aumentar el grado de dificultad. Y empezó él a traer agua y empezó a mojar hasta que quedó empapada la ofrenda. Y dice la palabra de Dios que les dijo a los profetas: primero ustedes. Estábamos haciendo una carne asada y el carbón estaba mojado, nunca prendió. Imagínate que esté empapado la ofrenda y esperar que se prenda esa ofrenda. Pero dice la escritura que él los retó y le dijo: bueno, ustedes primero. Y ellos empezaron a hacer sus ritos, empezaron a hacer todo lo que saben hacer un brujo, un hechicero. Y dice que empezaron ellos a trabajar todo eso. Y que nunca respondió su dios Baal. Y él les hablaba y les decía: bueno, griten más fuerte, a lo mejor está dormido, a lo mejor no los escucha. Y dice que pasaron todo el día hasta la noche del siguiente día y nunca respondió su Dios, porque había un hombre que le estaba creyendo a Dios. Y cuando un hombre se levanta creyéndole a Dios, cancela toda operación del enemigo y todo ataque del diablo. Amén. Y dice la escritura que cuando fue su turno, él hizo lo propio e invocó a Dios, al Señor, al Dios del cielo, al Creador, al Shaddai, al Todopoderoso, al que es todo suficiente, al que todo lo puede. Dice que lo invocó y dice que vino y consumió la ofrenda. Qué gran victoria, ¿verdad? Imagínate cómo se sintió Elías. Dios está conmigo. Dios está conmigo. Imagínate ver que cae fuego del cielo cuando tú oras, que sucede un milagro sobrenatural cuando tú oras. Imagínate que tú vas por la calle y ves un paralítico y oras por él y él se pone de pie. ¿Cómo te sentirías? Confiado como un león. Dios está conmigo y me lo está demostrando. Pero dice la palabra de Dios que cuando supo Jezabel que era una bruja, lo que había sucedido con sus profetas y sus sacerdotes, dice la palabra de Dios que ella conjuró una maldición en contra de el profeta y le dijo: me dejo de llamar Jezabel y que me suceda lo mismo que le pasó a mis profetas y que muera yo si mañana a esta hora no tengo tu cabeza en mis manos. ¿Qué profirió? Una maldición, una amenaza, un conjuro. Ella lanzó un hechizo al profeta y el profeta, después de que había visto la gloria de Dios y estaba respaldado por Dios mismo, el profeta, cuando escuchó ese hechizo, esa maldición, dice la palabra de Dios que tuvo miedo. Y cuando tuvo miedo, se desinfló. Cuando tuvo miedo, ese momento se activó la maldición sobre él. Entró un espíritu de depresión, entró un espíritu de tristeza, entró un espíritu de duda, de incredulidad, de blasfemia. Y dice la palabra de Dios que se sintió una pequeña cosa. El profeta que había visto caer fuego del cielo, el profeta que había degollado a 900 profetas falsos, el profeta que había desafiado y que se había parado con convicción creyéndole al Dios, ahora tenía miedo y se sentía pequeño y empezó a decirle a Dios: Padre, yo no soy mejor que mis antepasados. Mira lo que yo soy. No soy nada delante de esta bruja. Mejor llévame. Imagínate, entró un espíritu de muerte sobre él, que él estaba pidiéndole a Dios que ya le quitara la vida. Yo no sé si tú te has sentido en algún momento: ¿y para qué continúo? ¿Para qué me sigo esforzando? ¿Para qué me sigo levantando?
Y no sé si alguna ocasión has sentido, ¿para qué voy a la iglesia? Ya perdí sentido de mi vida, ya perdí el rumbo, ya perdí la dirección, todo es igual, nada cambia en mi vida, todo va peor. Pero el asunto es que para todos hay un edicto lanzado del enemigo. El asunto es si lo crees o no lo crees. No hay nada que se pueda revelar en contra tuya, en contra de Dios, porque todo está sujeto a Dios. Lo único que puede activar una maldición sobre tu vida es el temor. Cuando viene un problema, cuando viene una dificultad, cuando viene un reto, cuando viene un desafío y tú ves las cosas muy grandes como un elefante, es más grande que tú, es más fuerte que tú, es más potente que tú. Tú estás viendo con tus ojos naturales que no hay por dónde hacerse o por dónde abrirse paso, pero hay algo dentro de ti que te hace estar seguro y te hace estar confiado. Y cancelas esa maldición y ese ataque. Y en lugar de que eso te haga retroceder, ¿sabes qué es lo que pasa? Empiezas a adquirir una autoridad mayor, una nueva dimensión de fe. ¿Y qué es lo que trae el temor? Acuérdate muy bien un principio de liberación. Ningún espíritu entra solo jamás a tu vida. Los espíritus entran en paquete. Después que dejas entrar al temor, él abre la puerta para que venga desánimo, tristeza, depresión, muerte, suicidio, problemas, deudas. Amén. Pero cuando tú cierras la puerta, cuando tú te levantas en autoridad, cuando tú empiezas a creer y a confiar en Dios, Dios te da la victoria. ¿Quién lo cree? Amén. Pero ¿cuál es el requisito? Ser justo. Ser justo. ¿Qué es ser justo? Ser justo es estar a cuentas con Dios. Es ser una persona íntegra. Amén. ¿Qué activa una maldición? Este no es el tema, pero me estoy yendo por allá, que estoy adelantando un tema de las próximas 2 semanas y cómo se activa la bendición. ¿Qué es lo segundo que activa una maldición? Malaquías 3:10. ¿Sabes qué dice Malaquías 3:10? ¿Sabes qué dice o no sabes qué dice? Traed todos los diezmos al alfolí. ¿Qué dice Malaquías 3:10? Trae todos los diezmos al alfolí. ¿Y qué dice Malaquías 3:9? ¿Qué dice? ¿Quién lo está hablando? Lo está hablando Dios mismo y dice: malditos sois. ¿Qué activa una maldición? Robarle a Dios. Ese es un tema duro, es un tema difícil. Me lo estoy adelantando, no sé por qué razón, pero no es el tema. Pero Malaquías capítulo 3 versículo 9 dice: malditos sois todos, porque me han robado toda la nación. Y luego dice una ordenanza, dice: trae todos los diezmos al alfolí. Vivir una vida justa es vivir en integridad, es vivir a cuentas con Dios, es que tú traigas lo que te corresponde traer delante de Dios. No sustraigas absolutamente nada. Dice la palabra de Dios que cuando en la iglesia primitiva, en la primera iglesia, dice la palabra que todos vendían sus propiedades y que el dinero total de lo que vendían lo traían al concilio, a los pies de los apóstoles, y ellos empezaban a repartir según las necesidades. Pero hubo un matrimonio que se llamaba Ananías y Zafira, y dice la palabra de Dios que ellos trajeron una venta o trajeron una ofrenda o un diezmo o X cosa, como le quiera llamar usted, pero dice que su corazón
fue contaminado. Y dice la palabra de Dios que ellos sustrajeron y no entregaron completo lo que tenían que entregar íntegro. ¿Y sabes qué es lo que pasó? Dice la palabra de Dios que cuando lo trajeron al apóstol Pedro, el apóstol Pedro les dijo: ¿por qué se llenó su corazón de avaricia? ¿Por qué se llenó su corazón de maldad? Y les dio una oportunidad y les dijo: arrepiéntanse, traigan las cosas íntegras delante de Dios, no traigan algo con defecto, no traigan algo mocho, no les sustraiga nada, porque no hay robos chicos o robos grandes. Robas un peso, es robo. Y dice la palabra de Dios que cuando vino el Espíritu Santo, dice que ellos cayeron muertos. ¿Qué entró allí? Una maldición. ¿Cayó qué? ¿Una qué? Maldición. ¿Por qué? Porque robarle a Dios activa una maldición. Ay, es que gano 10,000. ¿Cómo voy a dar 1,000? No, es mucho. Mejor doy 500. Pero ¿qué dice la Escritura? El justo vive confiado. La persona que es íntegra, la persona que da todo completo, la persona que aunque tiene necesidad y dice yo lo ocupo más, no falla. Es una persona que está en integridad, que está a cuentas con Dios. Y dice la palabra de Dios que él vivirá seguro, que él vivirá confiado. Así es como va a vivir la persona que es justa delante de Dios. Va a vivir seguro, va a vivir confiado, va a vivir en paz. No sustraiga. ¿Qué activa una maldición? Número 1, una maldición se activa a través del miedo. Y después, número 2, no es el tema, pero número 2, ¿a través de qué? De robarle a Dios. Ahí se activa la maldición. Entonces, ¿por qué no está progresando, no está prosperando? Porque quizás hay una maldición que usted está abriendo para su propia vida. Amén. Siento como que los ánimos se decayeron, como que no like este tema, pero lo estoy haciendo por su bien. ¿Sabe por qué? Porque el día que usted aprenda a honrar a Dios, el día que usted aprenda a confiar en Dios, el día que usted aprenda a depender de Dios, el día que usted ponga su confianza en Dios, ese día usted va a rugir como un león y la chispa que hay dentro de usted se va a liberar y usted va a empezar a hacer cosas más grandes de las que ha hecho hasta este momento con su 100%. Dice la palabra de Dios que las riquezas del impío van a ser transferidas para los justos. Hay una transferencia de riquezas que la palabra de Dios habla acerca de ello. Una transferencia, pero sobre los justos. Así es que usted tiene que empezar a ponerse a cuentas con Dios en esa área de su vida por lo menos, y en todas las áreas que el Señor le esté revelando a su vida. Fíjese muy bien, ¿qué es lo que hace al león estar confiado? No es el más fuerte, no es el más inteligente, no es el más grande de la selva, no es el más feroz de la selva, pero él está confiado todo el tiempo. ¿Sabes qué es lo que lo hace estar confiado? Diga conmigo, la actitud. La actitud, ¿ok? Fíjese muy bien, la actitud de la vida, la actitud hacia la vida depende de lo que usted piensa. Es decir, como usted piensa es la manera en que usted se va a comportar y va a hacer la actitud hacia la vida. Usted y yo podemos tener el mismo problema, podemos enfrentar la misma situación, podemos estar a un paso de tomar una decisión crucial para nuestra vida,
pero mientras usted ve un problema, yo puedo ver una oportunidad. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque la vida depende de cómo yo pienso. Si yo tengo un pensamiento diferente, entonces Dios me va a dar una victoria porque estoy viendo una oportunidad. Amén. Ya ve usted la historia de China. China era un país que estaba sobrepoblado, que había miseria, que su moneda no valía absolutamente nada, pero ahora es una potencia mundial. Cambió su historia porque hubo algo que cambió en su actitud con relación a la crisis. Ya ve usted a Japón, que es una isla donde no se produce absolutamente nada. No hay alimento en Japón. Usted ve a un japonés en México y compra todo el lote de mangos que hay en el mercado porque dice que en México se regala la comida. Porque México es un país abundante. Ellos van y compran las piñas, compran las sandías por montones, porque se vuelven locos cuando vienen a México y ven mangos por todas las casas y tirados por todo el patio. ¿Sabes por qué? Porque Japón no es una tierra fértil, no es una tierra donde se produzcan frutos, todo lo tienen que traer de otro continente y por eso es caro. Pero ¿sabes que Japón es una potencia? Después de la guerra mundial empezaron a cambiar, algo cambió en ellos. En lugar de tener un espíritu de derrota, ellos enfrentaron la vida con una actitud diferente y empezaron a progresar. Entonces, ¿qué es lo que hace diferente a un japonés de un mexicano? ¿Sabe qué? Lo que piensa, la actitud. La actitud. Eso es lo que lo hace diferente. Amén. Entonces no tenga temor. La palabra de Dios dice que cuando estaban en la frontera para entrar a la tierra prometida, el líder, Moisés, mandó a 12 espías a reconocer la tierra prometida. Dios les había prometido que los iba a sacar de Egipto, de ser esclavos, y que los iba a llevar a una tierra en donde no comerían el pan con escasez. Dice la palabra de Dios que era una tierra abundante, que era una tierra donde iban a sacar piedras preciosas de abajo, donde iba a ser manantiales, una tierra de vides, de higueras, y decía sobre todo una tierra en donde vas a comer las cosas que tú no plantaste. Vas a comer de las viñas que tú no plantaste, dice, y vas a vivir en ciudades que tú no edificaste, y vas a vivir en casas que tú no construiste. Esa era la promesa de Dios. Y dice la palabra de Dios que cuando estaban justo en la frontera, Moisés envía a 12 espías. Y cuando ellos entraron y empezaron a reconocer la tierra, dijeron, no, en verdad esta tierra es muy buena. En verdad esta tierra no falta nada. En verdad esta tierra es abundante. Pero hay un pequeño problema. ¿Sabes cuál es el problema? Que había habitantes en esa tierra y que los habitantes eran descendientes de Anac. Eran gigantes. Eran unas personas altas, fuertes, que estaban preparadas para la guerra y que iban a defender su territorio. Y dice la palabra de Dios que cuando ellos vieron a los gigantes se les olvidó toda la promesa, porque empezaron a tener temor. Y cuando regresaron, ellos regresaron y empezaron a platicarle a todo el pueblo, a transmitirles el temor, y les dijeron, no, en esa tierra hay gigantes descendientes de Anac.
nos van a matar. Nosotros nos veíamos como pequeñas langostas delante de ellos, no vamos a poder. Y dice la palabra de Dios que estos 10 espías empezaron a transmitir temor al pueblo, y que todo el pueblo empezó a tener temor y empezó a decirle al líder, empezó a decirle a Moisés: para eso nos trajiste aquí, para eso Dios nos sacó de la tierra de servidumbre, para eso Dios nos sacó de Egipto. Y yo no sé si alguna vez usted ha pensado decir: para eso estoy viniendo a la iglesia, mejor me hubiera quedado como antes me iba mejor. Y ese era el pensamiento de pobreza que tenía el pueblo de Israel. Éramos mejor cuando éramos esclavos, porque hay una diferencia entre ser esclavo y ser un enemigo. Aunque ellos, dice la palabra de Dios, que comían puros frijolitos y puras habas, eso es lo que se alimentaban como esclavos. Dice que trabajaban de sol a sol y eran maltratados, pero decían: eso es mejor que entrar a poseer y a pelear por una tierra en donde voy a ser libre, pero voy a tener que trabajar, en donde me voy a tener que levantar temprano, porque dice la palabra de Dios que era una tierra que fluía leche y miel. Pero yo hasta este momento jamás he visto ¿cómo se llama? Un manantial de leche. Yo lo que he visto es que el lechero o el vaquero se levanta a las 4 de la mañana a ordeñar. Amén. Y va por su leche. Lo que he visto es que alguien tiene que aventarse el trabajo de sacar la miel del panal. ¿Y eso implica qué? Un trabajo. Y entonces, como esclavos, ellos tenían y estaban dependiendo de un salario, de un pago, aunque era injusto, aunque eran maltratados, aunque no tenían aspiraciones, no tenían temor, pero estaban cómodos recibiendo un salario. Y dice la palabra de Dios que se llenaron de temor, se llenaron de ira, se llenaron de enojo, hablaron de matar al líder y dijeron: para esto nos trajiste aquí. Mejor nos hubiéramos muerto en Egipto como esclavos que morir en una pelea. Pero dice la palabra de Dios que había 2 leones allí, Josué y Caleb. Eran 2 leones que miraban las cosas diferentes. Dijeron que mientras ellos salieron corriendo cuando vieron a los gigantes, ellos empezaron a traer la tierra, el fruto de la tierra, y empezaron a traer los vástagos, y empezaron a traer los frutos, empezaron a traer los racimos de uvas para enseñarle, decirle: mira, todo lo que dice Dios es verdad. Aquí está el producto de la tierra, aquí está la abundancia, aquí está lo que Dios nos prometió. Él no ha fallado, así como lo platicó, así es. Y dijeron: la tierra es buena, está lista para que nosotros entremos, está lista para que nosotros peleemos por ella. Y dijeron algo muy importante, dijeron: y si Dios nos la entregó, dice, nosotros nos comeremos, dice, a ese pueblo, dice, lo meteremos en un pan y haremos un sándwich, dice, y nos lo comeremos. ¿Cómo usted ve el problema? ¿Como el león ve el elefante su almuerzo? ¿O usted sale corriendo y renegando de Dios y diciendo: no, ese Dios es malo, a eso me trajo Dios aquí? Y echa la culpa a Dios, cuando lo que Dios desea es que usted entre a un nuevo nivel de fe. Amén. ¿Qué es lo que hace usted cuando está en una empresa y quiere ascender? ¿Qué es lo que hace? Usted entró como recepción o como lo que sea, pero usted entró a un nivel y usted tiene un patrón, tiene un jefe. ¿Qué es lo que hace si quiere ascender? Se prepara más, ¿verdad? Se empieza a preparar más, empieza a estudiar más, se empieza a comprometer más con la empresa, empieza a aprender los procesos. Es necesario llegar más temprano, llego más temprano.
Es necesario salir más tarde, salgo más tarde. Y todo eso lo está viendo el jefe. Y el jefe está pensando en un ascenso para usted, pero usted tiene un problema. Todo lo que escucha en la junta directiva viene y lo transmite a los demás empleados. Y el jefe empieza a ver y empieza a decir, este es medio chismoso, no se le puede confiar mucho, porque todo lo que escucha en la directiva viene y le platica acá, y estos ¿verdad? Se quieren levantar en huelga. Están hablando en contra de la empresa, bajó la producción. Y entonces el jefe va y le dice, mira, tengo un ascenso para ti, estás listo, pero tienes que dejar de ser la voz de los de abajo para ser la voz de los de arriba. Tienes que cambiar tu manera de tus relaciones, tienes que cambiar tu manera de vestir, tienes que cambiar tu manera de comportarte, tienes que tener más responsabilidad. Ya no es opcional llegar más temprano, ahora tienes que llegar temprano y tienes que ser el último en irte. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Muchos cuando entran a eso dicen, no, mejor me quedo así, recepción, porque recepción no importa si no faltas. Ponen a otro, es sustituible, pero un director no puede faltar porque nadie lo puede sustituir, porque es esencial para que todas las operaciones se lleven a cabo. ¿Sabes qué es lo que pasa? Muchos dicen, me conformo, mejor me quedo en este puesto, pasándola ahí un rato, porque no tengo responsabilidades, porque a mayor responsabilidad, mayor pago, mayor sacrificio, pero mayor recompensa. Y mucha gente se quiere quedar mejor en tablas y no quiere avanzar. ¿Por qué? Porque avanzar requiere ¿qué? Más compromiso, más entrega, más trabajo. Y cuando la gente llega al reino de los cielos y cree en Jesús, dice, Jesús es bueno, es misericordioso, es un Dios de amor, perdona mis pecados, me dio salvación y vida eterna. Pero cuando le dicen, pero hay algo mejor, hay algo más grande que ser creyente y que Dios te salve. Dios desea darte más. Y entonces preguntas tú, ¿y qué implica eso? Bueno, pues más compromiso, más entrega. No es opcional llegar temprano, hay que llegar temprano y hay que salir al último. Hay que hacer un esfuerzo, hay que ser dedicado a esto, hay que orar, hay que ayunar, hay que leer, hay que entrar en un curso, ¿y sabes qué dice la gente? No, gracias, me quedo como un creyente. No acepto. ¿Sabes por qué? Porque no tienes la actitud correcta. El Señor desea bendecirte, desea prosperarte, desea llevarte a un nuevo nivel, desea que vivas confiado, pero es una cuestión de actitud. Una cuestión de actitud. Los 2 espías llegaron y trajeron buenas noticias e inspiraron al pueblo, pero no fue suficiente. Nadie quiso acompañarlos. Pero cuando tú confías en ese Dios grande, estás seguro. Amén. ¿Por qué no se pone de pie y empieza usted el día de hoy a cambiar su actitud? Hay una frase que me gusta mucho y dice que la actitud es una proyección de tu espíritu. ¿Cómo dice? La actitud es una proyección de tu espíritu. Amén. Hay personas que tienen un espíritu diferente, porque dice la palabra de Dios que estos 2, Josué y Caleb, dice que ellos no eran como los otros 10. Dice que en ellos había un espíritu diferente. Tenían una actitud diferente, por lo tanto, tenían una recompensa diferente.
Y Dios quiere darte una recompensa diferente, una recompensa grande, pero ¿sabes qué es lo que necesitas? Creerle a Él, presentarte como una persona justa. Amén. Ponerte a cuentas con Él y empezar a vivir en integridad. ¿Por qué no levantas tus manos el día de hoy y comienzas a ponerte a cuentas con Él? Y si hay algo en tu vida que está desalineado, comienzas a ponerle orden. Repite conmigo esta oración: Señor Jesús, el día de hoy te pido perdón. El día de hoy reconozco que necesito de ti, que he dependido más de mis fuerzas que de tu poder. Reconozco que muchas veces he sustraído, he limitado tu poder por mi razonamiento. Pero dentro del razonamiento hay un espíritu de temor. Me da miedo soltarme en tus brazos. Me da miedo salir de la barca. Me da miedo dar pasos de fe. Me da temor caminar sobre las aguas. Pero hoy soy honesto contigo, Dios, y te pido perdón. Perdóname, Señor. Me arrepiento de todo corazón por todas las veces que tú me presentaste una oportunidad y la rechacé. Por todas las veces que tú querías glorificarte y yo limité tu poder. En el nombre de Jesús. Y Dios le dijo a Moisés: yo soy el que soy. Y le dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, y me ha enviado entre vosotros. Aquí está Yahweh. Pues no hay lugar que se compare donde a solas puedo adorarte. Derrama